Buenos días a todos nuestros oyentes de nuestro programa Arte y Cultura. Hoy tenemos a un invitado muy importante, a un invitado especial. Hablamos de Rafael Canogar. Él es pintor, grabador, escultor. Él es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A su vez, tuvo el Premio Nacional de las Artes Plásticas, Medalla de Honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores. A su vez, también recibió el premio de la Bienal de Sao Paulo. Es una persona que tiene un acontecimiento muy largo y, bueno, le damos la bienvenida, que es un honor tener con nosotros a Rafael Canogar. Buenos días, Rafael, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, yo estoy muy contento de tenerte en mi programa y empaparnos un poco de tu trayectoria, de todo lo que tú has hecho, que para mí goza de un gran prestigio y valor, ¿verdad? Bueno, decir que Rafael Canogar, en la exposición Realidades, que se está haciendo en el corazón de Madrid, aquí en Centro, en el Palacio de Cibeles, él realmente es el artista que tiene un panorama artístico y que es clave en el siglo XX. Decir esto, Rafael cumple en este año 2025 90 años. Y bueno, nos presenta aquí en Realidades, en Centro, nos presenta 60 obras que van desde 1949 a 2024, toda una trayectoria. Abarcan pinturas, collage, relieves, escultura, bueno, la suma de todos ellos. Pero le vamos a preguntar a Rafael ya, Rafael, ¿esta exposición realmente es una retrospectiva en tu trayectoria artística? Sí, sí, efectivamente lo es. Has mencionado mi fecha, mis años. Justo mañana cumplo 90 años, que me ha venido como de repente. Pero eso quiere decir que yo llevo 75 años como artista, como profesional, porque empecé muy pronto y tengo, como digo, muchos años. Por lo tanto, he vivido momentos históricos fundamentales para España y para el arte en general. He visto muchos movimientos nacer, he visto cómo aquí en España han nacido instituciones culturales, el primer museo de arte contemporáneo, cómo ha ido naciendo una estructura que ha ayudado a las artes y a los artistas en general. Y bueno, eso siempre tendrá que tenerse en cuenta cuando se habla de una exposición retrospectiva como la mía. Es una exposición con un comisario, Alfonso de la Torre, y él ha hecho su montaje. Por lo tanto, no es una exposición, quizá como yo lo habría pensado, mostrar las obras cronológicamente. Él ha querido mostrar la vigencia mía como artista, creando todavía cada día, tratando de encontrar nuevas soluciones a mi obra. Pero empieza por una obra de cuando yo era un estudiante de pintura, estudiante con Vázquez Díaz del año 49, a mis 14 años. Él ha querido traer ese cuadro, que es una pequeña tabla del jardín de Daniel Vázquez Díaz, mi maestro, con el que pasé 5 años de formación. Y él lo ha querido traer porque él encuentra que en la pincelada, en los colores, tiene bastante que ver con muchas de las cosas que yo he hecho después. Y empieza, si dejamos aparte, pasamos ya de esa pequeña obra de mi adolescencia y pasamos a la primera sala, son las obras últimas. ¿Y por qué él ha empezado, por qué lo justifica él esa primera sala con las últimas obras? Porque él cree que había que mostrar que todavía, a pesar de mi edad, a pesar de los tiempos, yo estoy todavía en activo como un artista que busca soluciones a las nuevas estéticas, a este laberinto actual en la búsqueda de soluciones o de proyectos para resolver la estética de hoy día. ¿Pero qué ha representado realmente la pintura en tu vida, Rafael? Bueno, para mí ha sido mi vida. Yo no entiendo, mi vida no la entiendo de otra forma que como pintor.
empecé muy pronto, supe muy tempranamente que lo que quería hacer era pintar y bueno, tuve la constancia, el valor de convencer sobre todo a mis padres primero, para que aceptasen que yo quería dedicarme a pintura. Ellos decían que te vas a morir de hambre porque los pintores no venden. Bueno, pues se equivocaron y ellos lo vieron porque tuve un reconocimiento muy temprano. Y tuve, bueno, finalmente la ayuda de pagarme las clases con uno de los pintores maestros más cotizados entonces, como Daniel Vázquez Díaz. Y yo ya salí después de estos 5 años de formación, donde yo pintaba un cuadro diario en el taller de Vázquez Díaz y después iba al Círculo de Bellas Artes por las tardes a dibujar del natural. En ese tiempo de formación fui descubriendo cada vez tendencias más contemporáneas, oía por primera vez nombres que inmediatamente buscaba testimonios de su obra en librerías, qué hacían estos artistas, y finalmente fui pasando, de alguna forma, asumiendo la obra de estos artistas a los artistas quizá en aquellos momentos, en aquellos primeros 50 años, artistas que fueron muy fundamentales, yo creo que para casi todos los artistas de mi generación, como fue Paul Klee y Miró. Y yo creo que tiene mucho que ver mi primer periodo, mi primer momento con estos dos grandes artistas. Decirte también un poco qué ha variado tus primeras pinturas tan libres y tan espontáneas a las que haces actualmente. ¿Qué ha variado? ¿Cuál ha habido? Pues, bueno, hay muchos años entre unos y otros y hay muchos pasos que se han dado de un periodo a otro. Y precisamente está bien que lo menciones porque la última obra que está pintada sobre el metacrilato por los dos lados, buscando unas resonancias o ciertas formas nuevas de acercarme a la obra de arte, tiene mucho que ver. Empezó primero con la pandemia. Yo no quise estar confinado y me escapé a la casa que tengo fuera y allí pude tener el tiempo de meditar y de finalmente resolver algo que tenía en mente desde hacía tiempo. Hoy día no hay vanguardias como entonces, como en los años 50, que fue el informalismo, después artistas, nace el pop, nace el body art, bueno, tantos movimientos, el realismo, también por una conciencia nueva de la sociedad que tiene que ver mucho con este periodo de realista de denuncia que tenemos aquí a nuestro entorno. Pero llega un momento que quizá hubo formas de crear que se abandonaron quizá demasiado prematuramente y quedaba mucho por hacer o decir en ese periodo. Y yo en esas últimas obras que he pintado en el metacrilato he querido precisamente retomar ese lenguaje de espontaneidad, de frescura, pero ya esa espontaneidad no como grito por la libertad, que se supone que lo tenemos, sino como acento para mostrar la búsqueda por la belleza, por la armonía, por la comunicación a través de eso tan fundamental como es lo bello. Y está pintado sobre el metacrilato porque yo he querido también que quedase reflejado otra nueva realidad. Nosotros cuando estamos
paseando por nuestras calles, en nuestras casas, nos estamos viendo continuamente nuestro reflejo o el del entorno. Y parte de esas obras están pintadas por el otro lado, por el reverso de la pintura, de manera que refleje nuestro movimiento en torno del cuadro o qué ocurre, como una especie de veladura. Son como cuadros vivos. Por lo tanto, he vuelto un poco quizá a mis principios en busca de esa esencialidad, de ese lenguaje que empieza muy pronto, en los años 50, y que se ha desarrollado con una serie de acordes, de matices, pero que también al final lo que me importa es esa esencialidad que fue lo que motivó mis primeras obras informalistas. Pero realmente, ¿nos puedes un poco comentar qué representó para ti el informalismo, el expresionismo, la abstracción? ¿Qué ha representado un poco en tu trayectoria? Bueno, realmente yo creo que ha sido fundamental. Yo era muy joven, a los 20 años, a los 22, yo ya era una figura en el mundo pictórico en Europa y con el informalismo. Y a mí me enamoró cuando yo vi las primeras cuadros expresionistas o informalistas, fue realmente un amor hacia esa forma de expresarse. Y yo creo que ha estructurado toda mi obra. Yo creo que está marcada desde ese primer momento. Yo creo que aquí también debemos de ver en qué situación, en qué contexto nace esta obra en mi persona. Soy español y he vivido la mitad de mi vida bajo una dictadura. Dictadura o dictablanda, no importa, pero indudablemente una dictadura. Y yo, como un joven español, artista, deseoso de mostrar la libertad de ser libre en mis pinturas, yo no solo lo quería en mi obra, también lo quería en mi entorno, al igual que otros artistas, también informalistas, en otros países europeos o otros lugares que también tenían ese entorno de libertad y de democracia. Por lo tanto, esa libertad, esa espontaneidad de mi informalismo tenía otra dimensión. Eran como gritos de libertad precisamente para expresarla y comunicarnos con los demás de esa lucha por encontrarlo y realizarlo. Era, como digo, un grito de libertad. Pero después de una serie de años, de una enorme intensidad y en mi preocupación sociopolítica, yo me di cuenta que quizá no era suficientemente entendido. Y por eso busqué, a través de las imágenes de los medios de comunicación, busqué un encuentro con el espectador, con imágenes que fuesen más fáciles de entender, que no fuese tan hermético como el informalismo. Y bueno, esto dio paso a mi segundo periodo, que tenemos precisamente detrás una obra muy representativa de esos momentos de mi búsqueda de realizarme como artista. Bueno, decir también un poco que en tus comienzos quisiste dar un grito un poco, ¿verdad?, a la rebeldía. Ahora quieres dar un grito a la belleza. Pero quizás sea la suma de todo el trabajo que te ha ocurrido durante tu trayectoria artística. Sí. Yo creo que Fran O'Hara, un crítico de arte y poeta, decía que el artista se expresa por las necesidades de una sociedad, las demandas de una sociedad. Yo soy un
además de pintor, soy ciudadano. Me ha tocado vivir una serie de circunstancias que indudablemente ha sido motor de mi obra. He querido dar respuesta a esas inquietudes o a esas aspiraciones y efectivamente mi obra ha evolucionado con esos cambios. Por lo tanto, para mí el pintar, hacer cuadros no es suficiente. Tiene que tener también esa liazón, ¿no? con tu tiempo, con la sociedad que te ha tocado vivir. Pues sí, realmente perteneces a esta generación que quiso revolucionar el mundo del arte. Desde el amor a la pintura, ¿de dónde te viene realmente, Candomar? ¿Dónde te viene la inspiración tan renovadora en tu trayectoria? Pero ¿cómo consigues esa renovación en el arte? Bueno, yo, una de las cosas primeras que sentí y que me exigió mucho es no academizar nunca mis lenguajes. Y yo he visto, sin ser un proyecto a mirar cada día para cumplir con estos fines, yo me he dado cuenta, en una mirada así retrospectiva a mi obra, que efectivamente yo he cambiado de forma de pintar o de acercarme a la creación casi cada 10 años, 12 o más o menos periodos. Y es porque, vuelvo a decir que después de X años trabajando, estos 8, 10, 12 años trabajando de una forma, necesito visceralmente cambiar, porque no quiero repetir unas obras que yo ya sé cómo empezarlas y cómo se termina. Creo que la intuición en un artista es fundamental. Tiene una capacidad de penetración enorme. Y cuando estás buscando, se pone en marcha esa intuición que, como digo, te da pautas que desde otras situaciones seguramente no surgirían. Ese motor en marcha de esa intuición es muy creativo y por eso esa búsqueda es algo consustancial con mi forma de entender cómo es la pintura para mí. Desde luego, ya lo creo. ¿Crees que tus obras se caracterizan por una intensa experimentación y búsqueda de nuevos lenguajes? Bueno, yo realmente no creo tanto en que hay que hacer algo nuevo. Por otro lado, cada vez es más difícil hacer algo que no se haya hecho anteriormente por algún otro artista, hacer algo totalmente nuevo. Yo creo que a lo mejor esto ha marcado excesivamente a los jóvenes artistas que han querido destacarse, llamar la atención en estas grandes exposiciones como las ferias de arte con cientos de cuadros y bueno, quieren que se fijen en su obra y buscan hacer algo que llame la atención. Yo ya no estoy en esto. Yo lo que quiero es hacer buena pintura y es lo que yo recomendaría siempre a todo joven artista. Mirar sobre todo a su propio interior, a su identidad y tratar de hacer una buena pintura y seguro que será la mejor forma de crear tu propio lenguaje, tu propia forma y tu espacio en el mundo del arte. Rafael, ¿eres consciente de que te situó en la vanguardia del arte abstracto? Y tu obra temprana revela una fuerte influencia del informalismo. ¿Qué nos comentas de este tema? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, sí, sí. Eres consciente que te situó en la vanguardia del arte abstracto. Tu obra temprana revela una fuerte influencia del informalismo. ¿Qué nos comentas? Sí, bueno, efectivamente, cuando yo llegué a París la primera vez, había unos movimientos, sobre todo defendidos por un crítico de arte, Michel Tapié, el informalismo o arte otro, estaban haciendo una nueva forma de entender
el arte, donde la materia tenía una enorme fuerza, un espacio fundamental en la creación de esas nuevas obras. Estoy pensando en Dubuffet, estoy pensando en el alemán Walsh y de los norteamericanos como Pollock, etc. Para mí fueron muy reveladores de lo que yo estaba buscando y mi forma de entender. Pero en España yo fui efectivamente uno de los primeros artistas que traje esas nuevas ideas de la creación artística con nuevas formas de expresión. Nosotros en España en aquellos años, en los años 50, no teníamos referentes porque nuestros grandes artistas se habían ido de España, eran casi desconocidos aquí y a nosotros nos tocó crear primero esos referentes y tender puentes de conexión con estos grandes artistas como Picasso, como Juan Gris, como Julio González, etc. Pero tuvimos algo que es lo que quizá nos dio raíces y nos dio ese referente, fue el Museo del Prado, grandes obras de la pintura, y eso para nosotros fueron fundamentales. Nos faltó información de qué estaba ocurriendo en el mundo. Algunas llegaba, sobre todo los que nos dedicábamos a esto y buscábamos esas fuentes donde fuese, pero tuvimos muy cerca de nosotros esas grandes obras de Goya, de Velázquez, de Zurbarán, de Greco, y fueron, como digo, fundamentales. Y yo creo que así lo entendieron cuando finalmente aparece nuestra generación, es llevada a la Bienal de Venecia de 1958, el mundo del arte que se reunía en aquellos momentos en las bienales, descubren en España una generación de artistas totalmente desconocidos para el mundo del arte internacional, con un lenguaje efectivamente universal, pero con una gran personalidad, con una identidad española muy potente. Y eso es lo que dio enorme éxito, y a partir de ese momento cambia radicalmente para nosotros el mundo. Todos los museos, galerías querían hacer exposiciones nuestras. En 1957 se crea el Grupo El Paso. Sí. Tú eres uno de los fundadores, junto con Zobel, con Saura. Zobel no. Eso con fue posterior. Saura, sí. Feito, efectivamente, Rivera, efectivamente, ¿no? Sí. Bueno, digo esto un poco, esto es desarrollar un papel bastante importante dentro de las segundas vanguardias, ¿verdad? Bueno, se consiguió renovar el deprimente panorama artístico en aquel momento. Mucho. Yo creo que, vamos a ver, el éxito de nuestra obra internacionalmente fue fundamental. Primero, para la atención del mundo del arte por España. Se mira de nuevo a España, como ya ocurrió anteriormente con Manet, que llega a España, ve el Museo del Prado, le fascina y habla en Francia, en Europa, de esos grandes artistas. Y eso llamó la atención porque España estaba muy marginada. Bueno, en esta ocasión, en los años 50 también, el éxito nuestro fuera hace que también empiecen a mirar también hacia el mundo del arte en España, qué se estaba haciendo y buscar artistas. Y efectivamente empieza a cambiar poco a poco, porque no debemos de olvidar que no había un museo de arte contemporáneo. Nace en el año 56-57, en uno de los patios
de la Biblioteca Nacional. Ahí se crea el primer museo de arte contemporáneo, sin medios. Por lo tanto, empieza a desarrollarse, pero muy poco y seguramente por una minoría. Pero al final, retrasados, pero sin embargo laboriosos, empezó a cambiar con mucha rapidez y afortunadamente, bueno, nos hemos puesto al día. Pues sí. Pero ¿qué ha sido lo más importante del Grupo El Paso para ti, Rafael? Bueno, fue una experiencia importantísima. Vamos, indudablemente la unión de un grupo de artistas interesados por las mismas formas de entender la nueva creación fue fundamental. Nos apoyó, nos apoyamos unos a otros, nos dio fuerza y nos dio peso en esa sociedad de entonces hostil por esa nueva pintura que estábamos haciendo. Pero para mí, como digo, lo he dicho antes, estructuró también mi forma de pensar y por lo tanto ha estado presente en toda mi obra. Yo creo que una de las virtudes de la exposición comisariada por Alfonso de la Torre en un espacio donde hay obras, donde él ha querido dejar constancia de una constante. En el artista Rafael Canogar hay un cuadro de los 80 al lado de un cuadro de 2020 con 40 años de diferencia y sin embargo con una identidad muy clara. A mí me ha importado siempre mucho como castellano la impronta sobre la materia. Es lo que me recuerdan los campos trabajados, arados por el hombre, que ha sido sustento para el hombre sea tal como finalmente como especie inteligente y sensible. A mí me ha importado mucho y eso ha aparecido siempre en toda mi obra, ese amor por la materia y esa impronta. No importa el momento que haya sido. Y eso viene marcado desde el inicio de mi cuadros informalistas, que yo trabajaba con las manos, dejando la materia, el óleo, con las propias manos para dejar surcos, para dejar rasgos, como un lenguaje automático que después se colocaba en el suelo y echaba pintura líquida como metáfora del agua, metiéndose por esos surcos dejados con los dedos de la mano. Como forma de inspiración en ese hombre castellano también trabajando la tierra. ¿Qué ha representado para ti, Rafael, la abstracción? Porque no todo el mundo llega a entender si es fácil, entendible, lo que es la abstracción. Bueno, yo creo que cada vez es más fácil. Cada vez ya son más de 100 años desde que aparecen las primeras obras abstractas de Kandinsky. Ha pasado suficiente tiempo. Y seguirán siendo posiblemente tan difíciles de entender como en aquellos momentos, pero ya es parte de la cultura, del acervo cultural de la sociedad. Uno está acostumbrado a verlo en los medios, de ser parte de nuestra decoración y por lo tanto ya no es ese choque. Lo que importa es dar un contenido también a esa pintura abstracta, que no sea un mero adorno, que no sea parte de la decoración, tiene que tener también su esencia también y su lugar culturalmente entendible. Y soy amante, he querido revolucionar los lenguajes de la pintura, pero siempre desde amor a la pintura. Por lo tanto, tengo esa fijación por la materia
que te da el óleo, que te da el acrílico, que te da diversos el papel hecho a mano, etcétera, pero donde quede esa impronta del artista. Y no quiero envolverme en otras herramientas que no me interesa o no puedo hacer esa forma de actuar. Es verdad. Pero también decirte un poco, Rafael, ¿cómo ves la creatividad en los artistas actualmente? Bueno, pues, a mí me parece... bueno, hay muchos artistas, cada vez es más fácil, hay más ayudas para los creadores. No es como cuando yo empecé, que no, yo nunca he tenido ni una beca ni una ayuda. Hoy día es muy diferente, la sociedad presta mucha más atención a esta forma de expresión de la cultura. Pero hay mucha creatividad, hay mucha fuerza en el mundo del arte, pero también es cierto que también hay mucha confusión, porque hay mucha presión también en los jóvenes artistas, mucha presión de las modas, de las tendencias que imponen ciertas galerías, o ciertos medios, o ciertos críticos. Es un momento difícil. Como es la sociedad también, estamos en un periodo de transición, como en mitad de camino a un lugar que no se sabe muy bien dónde. Y yo soy un poco, a mí me alarma también. Yo creo que el artista está también en esta coyuntura, también de medio camino en otros lugares que no se sabe todavía dónde. Lo que sí vemos un poco que es uno de los artistas, aparte de tener muchos registros, como pueden ver en esta magnífica exposición de realismo, pero sí es verdad también un poco que tú eres una persona inquieta, constantemente estás dándole vuelta a qué puedes crear. Háblanos un poco de tus nuevas creaciones, tus nuevos proyectos, dinos algo. ¿Dónde estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos nos puedes...? Bueno, la última obra es una escultura que está colocada frente al Palacio de Cibeles, de 4,5 metros. Esto ha sido creado específicamente por motivo de esta exposición y estará durante 2 meses y después seguirá finalmente a su lugar definitivo en Carabanchel, porque en esta plaza se montan muchos tingrados por diversos eventos. Efectivamente. Pero yo estoy también ahora mismo, acabo de terminar ayer 4 modelos para 4 esculturas nuevas. Estoy también en el proceso de la creación de una fundación y yo creo que estoy en el momento oportuno para hacerlo. Tengo todavía la memoria suficiente para ello, para recordarlo, las obras que van a formar parte de esa fundación, hacer un repaso a todas estas obras y algunas incluso hasta retocarlas, ¿no? Dejarlas a punto para dispuestas a cuando yo desaparezca, que esperemos que dure un poco más, pero con 90 años es hora de pensar. Lo que sí es verdad, no tiene nada que ver con el museo tuyo que se ha hecho donde naciste, en Toledo. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, te voy a decir un poco también, ¿cuáles han sido los placeres que más has disfrutado tú en tu trayectoria? Bueno, yo he disfrutado cada día en mi estudio trabajando. Es cierto que mi carrera artística me ha llevado a muchos sitios y me ha tocado jugar muchos papeles. He sido, a lo mejor en demasiados, he sido asesor en la Dirección General de Bellas Artes del Museo de Cultura en cierto momento, he sido directivo en el Círculo de Bellas Artes, he estado en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, he estado en muchas cosas, pero siempre
en un lugar no en primer plano, de forma que me permitiese escaparme inmediatamente que no me gustase algo. Y eso ha sido un poco lo que me ha ocurrido. Y bueno, en este camino, en este largo camino, pues he dado un curso de arte en Estados Unidos, he dado muchos talleres, he dado conferencias, he conocido a mucha gente muy interesante. Me considero muy afortunado y he tenido muchos premios también. Por lo tanto, me siento afortunado, pero que no se entienda como que ha sido un camino de rosas, porque mi carrera también ha tenido muchos problemas que resolver, ¿eh? Cuando un artista tiene cierta resonancia, cierto eco, cierta fortuna, ocurre en todas las profesiones, surgen también muchos antagonismos Sí, pero los que que hay te que saber conocemos, resolverlos. los que te conocemos, Rafael, sabemos que tú has sido muy constante, muy trabajador en el arte. Sí, sí, No has sí. parado un segundo, lo sabemos. La gente que te conocemos sabemos que realmente has vivido para el arte y todo lo haces con ese entusiasmo y con esa belleza que tú sabes crear, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. creo que nos vamos a dejar un buen legado, queremos que te muera, ni mucho menos. Ya has cogido una velocidad que ya no nos dejas. Pero decirnos un No, poco... yo pinto cada día. Ayer estuve pintando, no sé si 5 o 6 horas, y realmente lo hago con tanto entusiasmo como cuando tenía 20 años. O sea, esa ilusión de trabajar es para mí casi como un juego, es un goce. La verdad que te envidio, ¿verdad? Y ya me gustaría a mí tener un poquito de lo que tú tienes con esa, digamos, viveza y ese ímpetu trabajando, ¿verdad? Pero bueno, un poco, dinos un poco cómo quieres realmente que te recuerden a ti en tu trayectoria. ¿Cómo ves? Bueno, como un pintor, como un pintor honesto y sincero, ¿eh? Que nada más es suficiente. Bueno, un poco ahora vamos a continuar, Rafael, que nos comentes obras tuyas de esta exposición, teniendo delante la obra que nos expliques un poco, digamos, todas estas etapas que bien has comentado y que están dentro de tu trayectoria y que, bueno, que realmente vamos a transmitir al público realmente toda la belleza y todo el trabajo que ha implicado todos tus años de trabajo. Vamos a continuar. Encantado. Bueno, ahora vamos a hacer realmente un recorrido que nos va a hablar precisamente Rafael Cano Garde de cada una de sus obras y el momento que las ha pintado. Vamos a comenzar un poco por las últimas obras que él ha realizado. Y bueno, ya háblanos de ellas, Rafael. Sí, bueno, hemos comentado anteriormente. Nace en el periodo de la pandemia. Tuve el tiempo de experimentar y finalmente realizar algo que llevaba algún tiempo en proyecto, en deseo. Recuperar la gestualidad del informalismo, pero con una dimensión o con una intención diversa. Si en el informalismo, que es la siguiente sala de la exposición, esa espontaneidad era como una especie de grito de rebeldía, aquí en este momento yo lo que estoy intentando es crear belleza. A través de esa gran pincelada que se desliza a través del material, pero tiene otra dimensión también, que es espacial. En esta obra nos estamos viendo a nosotros mismos. Parece casi que puedas incluso penetrar el cuadro e ir al otro lado de estas grandes pinceladas. Tiene, por lo tanto, la incorporación espacial, que es nuevo en este material. Y en estas otras obras sobre tela, bueno, pues también está marcado por toda mi trayectoria. Yo ya no podría pintar como en los primeros cuadros del primer momento, con formas, jugando espacialmente. Yo estoy tratando de trabajar aquí
sencillamente con cualquier material que me permita hacer que la pintura chorree o arrastrada sobre la superficie. Es, de nuevo, otra vez ese paisaje castellano que yo, como castellano, me ha siempre impresionado y me ha siempre inspirado. He querido siempre trabajar con esa perspectiva. Aquí el arrastrar la pintura y crear también esa belleza es también un poco lo mismo, Sí. arrastrar aquí con la pincelada. Pasamos a la siguiente obra con el sí. cámara. Vamos a continuar. Bueno, pasamos a la siguiente sala, donde hay un periodo bastante importante de Rafael, en el cual es su etapa del informalismo, que nos va a hablar a nosotros a continuación. ¿Qué nos puedes contar, Rafael? Bueno, podría contar demasiadas cosas, por lo tanto, sintetizarlo con unas palabras no es fácil. Yo recuerdo haber leído algún texto de Popovich hace muchos años en el que comentaba que una guitarra pintada por un cubista o pintada por un surrealista o un dadaísta cambiaba de forma, pero siempre era una guitarra. Bueno, nosotros, nuestra generación, que hicimos el informalismo, dejamos de pintar guitarras o naturalezas muertas, era otra cosa. Era acercarnos a la tela, a la pintura, con una actitud totalmente diferente. El crítico de arte Harold Rosenberg dejó un comentario que a mí me parece que es muy descriptivo. Él dijo: el artista, haciendo expresionismo abstracto o informalismo, ya no se acerca a la tela con una idea preconcebida. El resultado de ese encuentro es sí una pintura, pero también es un acontecimiento. Y efectivamente yo creo que la palabra acontecimiento es fundamental, porque es incluso un acontecimiento para el propio artista, porque tenemos que recordar, pensar que el informalismo trabaja con un lenguaje automático. Era dejar que saliesen, emergiesen tus sentimientos, tus actitudes, tus rabias, tus amores, desde tu interior, desde tus entrañas, sin el pasar por la criba estética. Por lo tanto, había intuitivamente un acto, un encuentro en el que el resultado podría ser muy sorprendente para el propio artista. Yo creo que a mí me parecen muy sabias unas palabras que escribió Van Gogh, y las he repetido en otras ocasiones. Van Gogh dejó dicho que haz de tu pintura como si fuese tu escritura, una forma de expresión radicalmente personal, capaz de mostrar tu esencia. Yo creo que es esto. Y en estas obras informalistas está precisamente, y lo he mencionado antes, mi condición de castellano. Mi paisaje, cuando de Madrid a Toledo, de Toledo a Madrid, de los alrededores, ver estos campos arados, yo he querido precisamente acercarme poéticamente a esa actitud de este hombre castellano. Trabajaba con las manos, lo he mencionado antes, dejando la huella sobre la materia, esos surcos que ha dejado la espátula, el pincel, y después echando pintura líquida que se va introduciendo por esos surcos, que es otra metáfora de la lluvia, del agua. Esta ha sido un poco mi forma y mi lenguaje que construyó mi informalismo. Y fueron años de pasión, de enormes energías, pero que
trataba con ello de comunicarme con el espectador en busca de esa libertad que entonces, cuando fueron realizadas, no teníamos plenamente. Yo quería también que nuestra sociedad fuese libre y estos gestos, esta forma de pintar era una expresión precisamente de esos deseos de libertad. Pero como finalmente me di cuenta que no era suficientemente entendido y es por lo que me llevó a través de las imágenes de los medios de comunicación tratar de acercarme al espectador, que dio el motivo de mi segundo periodo, el realismo crítico. Muy bien, vamos a pasar, Rafael, Sí. si te parece, a la siguiente sala para seguir escuchándote, que da gusto escucharte. Sin duda. Vamos. En esta sala que nos encontramos ahora mismo es una sala que abarca un periodo largo de la trayectoria de Rafael Canogar, ¿no? Digamos que más o menos dentro de todo lo que vamos a comentarnos ahora mismo, que nos va a comentar Rafael, pues puede ser un periodo de 50 años, no lleva ningún orden cronológico, pero él nos va a comentar y nos va a poner cada uno en nuestro momento. Rafael, ¿qué nos comentas? Bueno, es que efectivamente el montaje es del comisario, de Alfonso de la Torre. Él quería hacer un montaje con una cierta tesis detrás, donde está explicado en los paneles. Y efectivamente la separación en el tiempo en esta sala pues puede ser 40 o incluso 50 años de uno a otro. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que tiene mucho que ver, es de los años 70 y tantos, creo, 80. Estoy tratando de recordar, no me acuerdo de todo, pero más o menos. Bueno, estoy trabajando todavía con esa impronta sobre la materia. A mí me ha importado, lo he dicho una y otra vez cuando hemos conversado. La impronta del artista sobre la materia para mí es fundamental, pero ya sin la pasión del informalismo. Yo lo que estoy tratando en estas obras es casi de crear una especie de telón para rechazar el espacio virtual de ventana de un cuadro. Es una especie de muro donde mirarnos a nosotros mismos. Está trazado con metasignos, una especie de escritura. Otra vez hablo un poco del lenguaje que hablaba Van Gogh, de hacer de tu pintura como si fuese tu escritura, que hay una especie de escritura automática creando este muro. O en este otro negro que tenemos aquí. Todas estas obras nacen después del 75. Yo dejé de hacer el realismo crítico en el año 75. Mi última exposición fue en Oslo y se inauguró el 20 de noviembre de 1975, justo el día de la muerte de Franco. En esa exposición se brindó por una nueva España y también yo brindé por mi nueva pintura. Yo quise volver de nuevo a la pintura, dejar esa creación de imágenes por una lucha colectiva para buscar la democracia y la libertad. Y estas fueron algunas de esas primeras obras que hice totalmente abstractas, aparentemente alejadas de ese realismo que estaba haciendo anteriormente y sin embargo tiene la misma intención, la misma estructura que ha movido siempre mi trabajo. Es volver a las herramientas del pintor, a la bidimensionalidad de la tela y después de una serie de muros, de telones que hice, muchos de ellos negros, necesité recuperar la imagen del hombre con mínimos elementos como esta cabeza. Pertenece a los artistas hacemos muchas veces homenajes a otros artistas. Yo aquí, en este homenaje a Julio González, me sirvió para recuperar también ciertos elementos que nos hace, lógicamente, en representación del hombre como tema de reflexión.
pero en el fondo son perchas donde colgar la pintura, ser libre sin perder la construcción, sin perder la estructura de la obra. Aquí en esta pintura, que son 10, 15 años después, es otro periodo, un largo periodo, que es construcción de construcción. Son dos constantes del hombre. El hombre siempre ha construido y destruido y con los restos ha vuelto a reconstruir. Para mí es fundamental en lugares como Pompeya. Por ejemplo, este cuadro podía ser un trozo de una pared de Pompeya. Son como restos arqueológicos, trozos de nuestros espacios, de nuestros hábitats, que también tienen formas geométricas enormemente simples. Es otra constante también del hombre, que siempre ha decorado estos espacios, estas habitaciones, estos lugares de vivienda. Y por eso pero sigue siendo, ahora mismo es otra constante. Ahora mismo si salimos nos encontramos los pasos de cebra, los anuncios, siempre formas geométricas, señales que nos han rodeado siempre, eternamente. Este periodo duró 14 años y llega un momento, vuelvo a decir, no quiero academizar mi lenguaje, necesité recuperar el gesto y por eso volví un poco a esa serie de obras, o como en esta, arrastrando la pintura, yendo a esa esencia, a ese mínimo, pero creando también nuevas formas de armonía de los colores en esa mezcla, que es también el arrastre también sobre la tierra, ¿no? Del castellano. Bueno, la verdad que es una gozada ver esta sala de abstracciones y construcciones de los 80, ¿verdad? Continuamos en otra sala. Hay este cuadro sí. de ahí que es del año 80 y luego está el metacrilato actual de 2020. ¿Por qué los ha puesto el comisario juntos? Hay 40 años de diferencia. Bueno, es por la impronta. Él ha querido marcar precisamente esa forma de expresión que es mi lenguaje, ¿no? Esa impronta en la materia, pero con 40 años de diferencia, ¿no? En aquel, con el fondo negro, tiene ese espacio, esa dimensión nueva en la pintura que nace a partir de la pandemia con las nuevas obras sobre metacrilato. Bueno, pues si te parece continuamos. Sí. Venga. Nos encontramos en otra de las salas donde realmente el comisario de la exposición la ha denominado Realeza secreta del dolor. Y bueno, fue una etapa también que fue un poco reivindicativa, creo yo, pero no, nos va a informar más Rafael Canova, que es el autor precisamente de la obra. Rafael. Sí, bueno, estamos aquí delante de una obra del 65. Yo estaba entonces en Estados Unidos dando un curso. Era aquellos años, había nacido el pop art, estaban haciendo una serie de nuevas formas de entender el arte. De alguna forma es la continuación del expresionismo abstracto. O sea, había una búsqueda de nuevas formas de expresión. Esta obra es un poco mi salida del informalismo. Porque claro, cuando se habla de mis tendencias, de mis momentos, no se trata de que yo cambio de un día para otro, de forma de pintar de diferente forma. Hay un periodo de 5 o 6 años de búsqueda. En este cuadro todavía está muy marcado mi lenguaje informalista, por la materia, por la forma de composición. Son 6 imágenes de una parturienta y aparece todavía el gesto del informalismo, pero también está una imagen que cada vez se va dibujando con más entidad, con más fuerza. Son como 6 fotogramas, como he dicho, de una parturienta, y busca la expresión del ser humano con una nueva acercamiento estético, una nueva forma de hacer, pero todavía en transición. Y yo creo que finalmente la solución a mí me la da el bulto.
Yo quería buscar esas imágenes, pero quería que su presencia fuese mucho más fuerte. En aquellos años, estoy hablando de los años 60, fueron unos años fabulosos, creativamente hablando, pero estaba compartimentado en pintura, en escultura, en fotografía, pero quizá hacía falta derribar esa compartimentación. En el caso de Jasper Johns, él estaba utilizando imágenes en la pintura, imprimiéndolas en la tela a través de la serigrafía. Jasper Johns utilizando imágenes creadas por el hombre, como las letras, los números, las dianas, los mapas, etc. Bueno, yo lo que quise fue derribar los muros entre la pintura y la escultura. Eran figuras que nacían de la bidimensionalidad de la tela, figuras que salían de esa superficie plana. Yo creo que en España indudablemente teníamos muchos antecedentes. La Contrarreforma y el Barroco nos dejó tantas formas, precisamente de esa forma de expresión, que indudablemente a mí me inspiró también para estas obras. Y por lo tanto fueron muchos años también de trabajo y seguramente fue un momento de esa necesidad de dar nueva imagen del hombre, con un acercamiento nuevo en búsqueda de una ley más justa a la individualidad del hombre, porque esta obra tuvo mucho éxito internacionalmente y me dieron el gran premio en la Bienal de Sao Paulo. Fue un momento en el que las búsquedas coincidían con estos momentos de mi obra. Duró una serie de años también. No sé, no nos podemos mover. Vamos a continuar. Si no. Bueno, nos encontramos ahora en esta sala tan emblemática también, ¿verdad?, de su trayectoria, que es el realismo crítico, en el cual Rafael nos va a hablar de ese momento histórico en el cual creó todas estas piezas, ¿no? Tiene la palabra, Rafael. Sí. Bueno, siempre es complejo el hablar de ciertas formas de hacer, porque hay que tener muchos antecedentes a la mano. El realismo es un término que se inventa, se crea para definir no la pintura figurativa, sino algo que va más allá de la mera representación visual de las cosas. Empieza con Courbet, que son en contra de las teorías académicas, empiezan a pintar las imágenes del hombre cotidiano en sus haceres, en quehaceres. Hay un cuadro famoso de los picapedreros, hay otro de un entierro. Son imágenes que quieren acabar con la idealización de ciertas imágenes que marcaban las academias. Y yo creo que estas imágenes que tenemos aquí pertenecen a ese periodo realista y son necesarios a veces cuando hay alguna situación injusta, cuando se quiere denunciar la posición contra esa injusticia en una sociedad. Y precisamente el momento preindustrial fue un momento que fue muy utilizado por el hombre. Yo dejé precisamente el informalismo, lo hemos comentado en otro momento de la conversación, porque no era suficientemente entendido ese mensaje que yo quería transmitir con esa obra. Por eso busqué la forma de comunicarme a través de las imágenes de los medios de comunicación. Yo creo que en España y en general en Europa había esa búsqueda de una justicia social, quizá romántica. Es el mayo del 68, hay grandes movimientos que quieren cambiar la sociedad, vuelvo a decir, quizá muy romántica, pero era muy viva y muy fuerte. Este es un poco este periodo.
imágenes mías, precisamente en mayo de 68, se distribuyeron mucho con estas obras. Yo creo que cuando se rechaza ciertas actitudes sociales o ciertas acciones políticas, siempre hay que hacerlo, desde luego, en defensa de los derechos del hombre más universales, nunca desde una tendencia política, porque terminaría en panfleto. Hay que buscar siempre esa universalidad de la imagen, que puede estar en una escena urbana como esta, o en otras más cotidianas, pero también tiene mucho que ver siempre con lo que me ha tocado vivir. Este cuadro, que fue pintado en un periodo que yo estaba en Berlín, tiene mucho que ver con el problema turco, con la Berlín todavía amurallada, ¿no? Aislada del resto de Europa. Bueno, ya hay otros cuadros también a través de la imagen fotográfica, emulsionada sobre una tela y arrugada para dar interés a la superficie. Pero bueno, esto duró también hasta 75, lo he dicho antes. La última exposición fue en Oslo el 20 de noviembre del 75. Y a partir de ese momento yo quise volver otra vez a la pintura. Tenía nostalgia de la pintura. Pero no se va de un día a la otra, hay un periodo de búsqueda. En este caso, cuando yo estaba construyendo estas obras, utilizaba ropa de verdad. Todas estas obras están pintadas con ropa auténtica, endurecida con poliéster y fibra de vidrio, moldes de mis manos o de un modelo, y esa ropa estaba en los rincones de mi estudio. Cuando yo quise volver a la pintura, cogí ese material y lo estiraba sobre el bastidor, queriendo volver de nuevo a la tela, a la bidimensionalidad. Telas como esta, pero esta ropa tiene mangas, tenía zonas que había que de alguna forma integrarlo. Y aquí está también marcado también mi forma de pintar también con esos signos, como hemos visto sobre el óleo, ¿no? Pero dura un tiempo, una transición, son búsquedas, hasta que finalmente en la sala anterior hay un cuadro vertical bastante grande, donde cada vez me voy acercando más a la vuelta a la pintura. Ya no utilizo ropa, que la elimino totalmente, y lo que hago es rasgar telas, tiras de tela que voy componiendo la obra, pero con parte también ya del gesto donde aparece en ese cuadro. No lo tenemos delante, pero habría que ir a otra sala. Bueno, como se verá también por el recorrido que hemos hecho, que no es fácil hablar moviéndonos de cuadros de tan diferentes momentos, ¿no? Pero por lo menos he tratado de explicarlo en la evolución, por qué se ha dado y cómo. Yo creo que los periodos de transición podría haber sido también ya, no sé, la obra de un artista para todo su periodo creativo, pero yo he tenido más inquietud, he vivido las transiciones de un periodo a otro, los cambios estéticos, los cambios sociopolíticos, y yo creo que de una forma u otra ha quedado reflejado en mi obra. Bueno, yo creo un poco terminamos un poco aquí, digamos, toda la entrevista. Podría durar muchos años, porque tantas cosas nos puede contar, vividas, realizadas y hechas por este gran pintor. Y sobre todo, cuando hablamos de este gran pintor, hablamos por muchas cosas. Y una de las cosas que más me ha impresionado de esta entrevista es la capacidad que él tiene para crear, para renovar cosas nuevas día a día, ¿no? Digamos que estos registros, no todos los artistas disponen de esta cantidad de registros tan maravillosos. Yo, darte por mi parte las gracias, es un honor que estés en nuestro programa y bueno, pues nada, queremos que nuestros espectadores y nuestros oyentes puedan contactar con todo lo que tú has dicho. Muchas gracias por todo, Rafael. Muchas gracias. Dame un abrazo. Hasta siempre.